Hola, ¿cómo están todos nuevamente? Bueno, en este video, continuando sobre la serie de los videos del matrimonio, este sería el video número 15 y en este caso, en esta videoclase, vamos a estudiar lo que es la separación de cuerpos y sus efectos. Es un tema muy importante, muy interesante, vamos a analizar la jurisprudencia al respecto y bueno, sin quitarles mucho tiempo en esta introducción, comencemos la clase en este momento. Espero que les guste. En esta videoclase entonces comenzamos en esta lámina, ¿verdad? Para analizar lo que es la separación de cuerpos. Y para esto tenemos que, hacer la lectura de estos artículos del Código Civil, que son, por ejemplo, en esta lámina el 188 y el 189, que los vamos a ir detallando. El artículo 188 del Código Civil establece que la separación de cuerpos suspende la vida en común de los casados. Y el 189 establece que son causas únicas de separación de cuerpos las 6 primeras causales que establece el artículo 185 del Código Civil para el divorcio, ¿ok? De esas causales del divorcio, que son 7, las 6 primeras se pueden utilizar para solicitar la separación de cuerpos cuando es contenciosa, porque ya vamos a ver que la separación de cuerpos se puede pedir por mutuo acuerdo o puede ser mediante un juicio. En el caso de que sea de mutuo consentimiento, es decir, que no hay controversia, no es una demanda, no hay que alegar ninguna de las 6 primeras causales del artículo 185 del Código Civil, en este último caso, el juez declarará la separación de cuerpos en el mismo acto en que fuere presentada la manifestación personalmente por los cónyuges. También en esta próxima lámina tenemos el artículo 190, que establece que en todo caso la separación de cuerpo, cualquiera de los cónyuges podrá pedir la separación de bienes, pero si aquella fuere por mutuo consentimiento, la separación de bienes no producirá efectos contra terceros, sino después de 3 meses de protocolizada la declaratoria en la oficina subalterna del registro del domicilio conyugal. Entonces es muy importante porque fíjense que cuando se hace la separación de cuerpos, por ejemplo, por mutuo acuerdo, pueden hacer los cónyuges, como es de mutuo acuerdo, la separación de cuerpos y de bienes, y así separan los bienes que pertenecen pues a la comunidad conyugal. Así que si nosotros tendríamos que definir lo que es la separación de cuerpos, veámoslo en esta próxima lámina. Es aquella que solo determina la suspensión del deber de cohabitación que tienen los esposos y adicional, esto afecta la normalidad de la vida conyugal en cuanto a otros efectos personales del matrimonio, que no pueden cumplirse ya que la cohabitación ha sido suspendida. Pero fíjense que cuando se declara la separación de cuerpos, los cónyuges siguen casados, pero es como si se les autorizara que ya no tienen que cohabitar, no tienen que vivir juntos, ¿ok? Entonces están separados de cuerpo, pero aún están casados. Y por eso en esta próxima lámina tenemos los tipos de separación de cuerpo que ya hemos hecho una introducción anteriormente, que es la contenciosa, ¿verdad? Que presupone una demanda fundamentada en alguna de las causales de separación de cuerpos, que son las 6 primeras causales del artículo 185 del Código Civil previstas en la ley, ¿ok? Que esas son las causales de divorcio, las 7 causales de divorcio que están en el 185, pero para pedir la contenciosa de la separación de cuerpos, de esas 7 causales solo se pueden alegar las 6 primeras causales, que dicen que hubo un lapsus en el legislador en ese sentido, ¿ok? De no poner las 6 y no las 7. Pero bueno, eso es lo que establece la ley. Y tenemos el otro tipo de separación de cuerpos por mutuo consentimiento. En estos casos no hay controversia, no hay litigio, sino que ambos cónyuges, por mutuo acuerdo, piden al juez la declaración de la separación de cuerpos y también pueden hacerlo en el mismo acto o posteriormente también pueden hacer la solicitud de separación de bienes. Entonces, en estos casos, el juez lo recibe, lo analiza y decreta la separación de cuerpos, y si ahí también pidieron la de bienes, decreta la separación de cuerpos y de bienes. Y fíjense que yo en esta lámina hago hincapié en los tipos de separación de cuerpos porque hay muchos que se confunden y agregan de hecho, pero no. La separación de hecho no tiene que ver con la separación de cuerpos, ¿ah? La separación de hecho es cuando los cónyuges, ellos de por sí se separan, pero sin ningún tipo de autorización, pues, o sea, simplemente ellos deciden separarse y ya está, eso es de hecho. Y esto no entra en lo que no tiene que ver nada con la separación de cuerpos,
¿ok? Porque la separación de cuerpos es la que es decretada o declarada por el tribunal. El tribunal declara separado de cuerpos a fulanito y a fulanita, ¿ok? La separación de hecho es lo que se utiliza mucho para el artículo 185A, que es que cuando los cónyuges han estado separados por más de 5 años, de hecho, no de cuerpo, sino de hecho, pueden pedir el divorcio por el 185A, que ya hicimos un video sobre esto. Pero les quise hacer esto así con la X, porque cuando hablamos de separación de cuerpo, no podemos hablar de separación de hecho, porque no tiene una cosa que ver con la otra, ¿ok? La separación de cuerpos la declara el tribunal y punto. Y se autoriza que los cónyuges dejen de habitar, pero continúan casados, ¿ok? Entonces, bueno, haciendo esta aclaratoria, pasemos para la próxima lámina. Porque en esta próxima lámina vamos a hacer una acotación, que es que en la separación contenciosa se declara mediante un juicio en una sentencia dictada por el juez. En la no contenciosa es declarada por el juez en el mismo acto donde se le presenta la solicitud escrita y firmada por ambos cónyuges porque es de mutuo acuerdo en este caso, ¿ok? Entonces, cuando empezamos a ver los efectos que produce la separación de cuerpos, ¿verdad? Pues entre los efectos personales podríamos resaltar que no extingue el vínculo matrimonial subsiste. Recuerden ustedes que cuando se decreta la separación de cuerpos, se suspende lo que es la convivencia conyugal, afecta el deber de socorrerse mutuamente, ¿verdad? Pero se podrá declarar el divorcio por el transcurso de un año luego de declararse la separación, es decir, que se decreta la separación de cuerpos y en caso de que no haya reconciliación en el año siguiente, posterior a este año, cuando pase un año, podrán solicitar entonces los cónyuges que esa separación de cuerpos se convierta en divorcio y en el momento que se convierta en divorcio, entonces produce los efectos de divorcio y entonces los efectos serían precisamente los que vimos en el video anterior, que son los efectos, el video de los efectos del divorcio, ¿ok? Pero acá, en este caso, lo que es los efectos que produce la separación de cuerpos como tal, pues lo que hace es la suspensión del deber de convivencia conyugal. Y es muy importante que sepan que no se extingue en ese momento el vínculo matrimonial. El vínculo matrimonial subsiste hasta tanto no se convierta la separación de cuerpos en divorcio. Esto es muy importante. Veamos en esta próxima lámina algunas acotaciones sobre lo que es la disolución del matrimonio por divorcio y por muerte de uno de los cónyuges y lo que es la separación de cuerpos, ¿ok? Fíjense ustedes, para que podamos ver algunas ideas con respecto a cada uno, pues, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que en el primer cuadro, que es de la disolución del matrimonio, sus causales son posteriores al matrimonio, obviamente, porque tienen que alegarse y tienen que nacer después del matrimonio. Y por supuesto el divorcio produce la extinción del matrimonio válidamente contraído. En el caso de la separación de cuerpos, sus causas son posteriormente al matrimonio, obviamente, que son de las primeras 6 causales del artículo 185 del Código Civil o de mutuo acuerdo. Y tiene sus tipos, que es la contenciosa, que presupone una demanda, o cuando es por mutuo consentimiento, que comienza con una solicitud de separación de cuerpos. Y lo que produce la separación de cuerpos, el decreto de la separación de cuerpos, es el cese de la vida en común de los cónyuges. No afecta la validez del matrimonio. La afecta es cuando esa separación de cuerpos, después de transcurrido un año sin haber reconciliación, los cónyuges van al tribunal y solicitan que esa separación de cuerpos declarada por el tribunal hace un año sea convertida entonces ahora en divorcio porque no hubo reconciliación. Las medidas provisionales del divorcio y de la separación de cuerpos, que las encontramos en el artículo 191 del Código Civil, que el juez podría tomar estas medidas como declarar para uno de los cónyuges que siga habitando el inmueble que le servía como alojamiento común. Fíjense que la causal segunda fue derogado por el artículo 351 de la LOBNA, que habla sobre el contenido de la patria potestad y las instituciones familiares, y también, o sea, el establecimiento que hay que establecer también en la separación de cuerpos cuando se decreta si hay hijos menores de edad, en el decreto hay que establecer lo que son las instituciones familiares, lo de la patria potestad, lo de la responsabilidad de crianza, lo de la custodia, lo de la obligación de manutención, lo de la convivencia familiar. Y si se convierte la separación de cuerpos en divorcio, la sentencia de divorcio obviamente también tiene que contener
todo esto de las instituciones familiares. Y otra cosa también que se puede solicitar como medida provisional en el divorcio o en la separación de cuerpos es un inventario de los bienes comunes para que entonces se sepa qué es lo que hay y pueda ser posteriormente más fácil lo que es la liquidación de la comunidad conyugal. Continuando entonces en esta próxima lámina con los efectos de lo que es la separación de cuerpos, bueno, entre los cónyuges, ¿no? Bueno, ya el aspecto personal lo hemos tratado y entonces vamos a enfocarnos en el aspecto patrimonial y podríamos decir que no se extingue automáticamente el régimen patrimonial matrimonial, porque por ejemplo se puede solicitar la separación de bienes o no. No afecta obligación alimentaria familiar entre los cónyuges, y en lo atinente a la vocación hereditaria, al intestato, pues ya vamos a ver en estas próximas láminas. En esta próxima lámina, bueno, hablamos sobre, continuando con las ideas de la última lámina, ¿verdad? El artículo 190, en caso de que se pida la separación de bienes, ¿verdad? Fíjense ustedes que el artículo 190 del Código Civil establece que en todo caso de separación de cuerpos, cualquiera de los cónyuges podrá pedir la separación de los bienes, pero si aquella fuese por mutuo consentimiento, la separación de bienes no producirá efectos contra terceros, sino después de 3 meses de protocolizada la declaratoria en la oficina subalterna del registro del domicilio conyugal. Y el 893 también tiene el otro punto que se hacía referencia en la lámina anterior, que es que el matrimonio crea derechos sucesorios para el cónyuge de la persona de cuya sucesión se trate. Estos derechos cesan con la separación de cuerpos y de bienes, sea por mutuo consentimiento, sea contenciosa, salvo prueba en contrario, en ambos casos de reconciliación. Entonces, fíjense ustedes que acá, según este artículo, que nos especifica, ¿verdad?, que el matrimonio crea derechos sucesorios para el cónyuge de la persona cuya sucesión se trate, pero que estos derechos cesan con la separación de cuerpos. O sea que si se decreta la separación de cuerpos, entonces no podríamos decir, según este artículo, que ya sea contenciosa o por mutuo consentimiento, que cesan estos derechos sucesorios. Y en esta próxima lámina vamos a hablar un poquito también sobre lo que es la separación de bienes, que hicimos ya referencia en el artículo 190 anteriormente, ¿verdad? En la lámina anterior. Y bueno, vemos los aspectos en caso de separación de cuerpos contenciosa y en caso de separación de cuerpos no contenciosa. Y tenemos estos artículos 176 del Código Civil y el 762 del CPC, que los vamos a analizar en las próximas láminas. En esta lámina entonces vemos el artículo 176, que establece que la demanda de separación de bienes y la sentencia ejecutoriada que aquella se declare deben registrarse, que eso ya lo hemos pues también analizado, pero lo establece este artículo. Que lo relacionado a que debe registrarse está en el artículo 190, que ya también hemos leído, pero que lo traigo acá, solo para resaltar esta última parte, que dice que la separación de bienes no producirá efectos contra terceros, sino después de 3 meses de protocolizada la declaratoria en la oficina subalterna del registro del domicilio conyugal. Luego, en esta próxima lámina tenemos el artículo 762 del Código de Procedimiento Civil, que dice y establece que cuando los cónyuges pretendan la separación de cuerpos por mutuo consentimiento, presentarán personalmente la respectiva manifestación ante el juez que ejerza la jurisdicción ordinaria en primera instancia en el lugar del domicilio conyugal. Ahí jurisdicción se refiere a competencia, ¿ok? Hubo un error del legislador. En dicha manifestación, los cónyuges indicarán lo que resuelvan acerca de la situación, educación, el cuidado y manutención de los hijos. Segundo, si optan por la separación de bienes. Y tercero, la pensión de alimentos que se señalare. En el parágrafo primero establece que presentado el escrito de separación, el juez, previo examen de sus términos, decretará en el mismo acto la separación de los cónyuges, respetando las resoluciones acordadas, salvo que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres. Y en el parágrafo segundo establece que la falta de manifestación acerca de la separación de bienes no impedirá a los cónyuges optar por ella posteriormente dentro del lapso de la separación, que esto es muy importante. Y entonces, como conclusión, en esta próxima lámina sobre el artículo 762, podríamos decir o resaltar que los cónyuges deberán presentar entonces personalmente la respectiva manifestación ante el juez de primera instancia en lo civil en el lugar del domicilio conyugal. En dicha manifestación, los cónyuges indicarán
lo que resuelvan acerca de la situación de la educación, el cuidado y la manutención de los hijos, si los hubiere, si optan por la separación de bienes, y tercero, la obligación de alimentos que se señalare si hubiesen hijos, que sería la obligación de manutención, ¿verdad? Pero recuerden que si hay hijos menores de edad, entonces no sería el competente el juez de primera instancia de lo civil, sino que sería el juez de protección de niños, niñas y adolescentes. Específicamente lo recibiría el juez de mediación y sustanciación si es de mutuo acuerdo, ¿ok? Lo recibiría y el juez de mediación y sustanciación pues decretaría lo que es la separación de cuerpos y de bienes, tomando en cuenta y estableciendo los acuerdos de instituciones familiares porque obligatoriamente se los tiene que establecer en lo que es ese decreto. Y es por eso que en esta próxima lámina, cuando hablamos de los efectos de la separación de cuerpos, vamos a resaltar en esta lámina lo que es en relación a los hijos, con respecto a la patria potestad, con respecto a lo que antes se llamaba guarda, que ahora se llama responsabilidad de crianza, y custodia, aparte también, y con lo respecto a lo que es la obligación de manutención, que antes se llamaba obligación alimentaria, y el régimen de convivencia familiar, que antes se llamaba régimen de visita. Y tenemos entonces aquí, vamos a analizar estos artículos que podemos ver aquí abajo, ¿verdad? En la lámina, como es el artículo 192, 351, el 360, el 366 y el 387 de la LOCNA. Porque el 192 del Código Civil está derogado como se indica en la lámina. Y entonces ese artículo, al ser derogado, su contenido es incluido en estos artículos de la LOCNA. El 351, el 360, el 366 y el 387 de la LOCNA. Y precisamente en esta próxima lámina vemos el contenido del artículo 351 de la LOCNA, que habla sobre las medidas de divorcio, separación de cuerpos y nulidad de matrimonio, que ya también hemos incluido en los efectos del divorcio, se recuerdan, ¿verdad? En caso de interponerse acción de divorcio, que no sería acción sino pretensión de divorcio, de separación de cuerpos o de nulidad de matrimonio, el juez o jueza debe dictar las medidas provisionales en lo referente a la patria potestad y a su contenido, particularmente en lo que concierne a la custodia, al régimen de convivencia familiar y a la obligación de manutención que deben observar el padre y la madre respecto a los hijos e hijas que tengan menos de 18 años y a los que teniendo más de esta edad se encuentren con discapacidad total o gran discapacidad de manera permanente. En todo aquello que proceda, el juez o jueza debe tener en cuenta lo acordado por las partes. Además, agrega este artículo en el parágrafo primero que cuando el divorcio se solicita de conformidad con la causal prevista en el artículo 185A, los cónyuges deben señalar quién ha ejercido la custodia de los hijos o hijas durante el tiempo que los padres han permanecido separados o separados de hecho, así como la forma en que viene ejecutándose la obligación de manutención y la convivencia familiar, todo lo cual debe ser tomado en cuenta por el juez o jueza a los fines consiguientes. Y en el parágrafo segundo, esto es muy importante porque ya lo hemos analizado, lo comentamos en la videoclase sobre los efectos del divorcio, que si no pueden volverla a ver, o si no sobre lo que es la parte de la patria potestad, la privación de la patria potestad. Porque recuérdense que este segundo parágrafo, que ya por eso se lo digo, hemos hablado ya varias veces de esto, si el divorcio o la separación de cuerpos se declara con lugar, con fundamento en alguna de las causales previstas en los ordinales 4 y 6 del artículo 185 del Código Civil, se declarará, dice la LOCNA, extinguida la patria potestad, pero recuerden que yo considero que hubo un error del legislador, ahí debe ser, se declarará es privada de la patria potestad al o a la cónyuge que haya incurrido en ellas, sin que por ello cese la obligación de manutención. En este supuesto, la patria potestad la ejercerá exclusivamente el otro padre o madre si éste se encuentra impedido o impedida para ejercerla o está afectado o afectada por privación o extinción de la patria de la misma, el juez o jueza abrirá la tutela y, de ser el caso, dispondrá de la colocación familiar. Entonces, bueno, si tienen alguna duda sobre este aspecto, recuerden que en el video de la patria potestad, donde se abarca la privación de la patria potestad, y también en el video de los efectos, también hago alusión a lo que es cómo se debe interpretar este parágrafo segundo del artículo 351 de la LOCNA.
En esta próxima lámina tenemos el artículo 360 sobre las medidas de responsabilidad de crianza que también, así como en el divorcio, en la separación de cuerpos, pues deben tomarse en cuenta también en las nulidades de matrimonio cuando tengan residencias separadas, que es que en los casos de demanda o sentencia de divorcio, separación de cuerpos, nulidad de matrimonio, o si el padre o la madre tienen residencias separadas, estos decidirán de común acuerdo quién ejercerá la custodia de sus hijos o hijas, oyendo previamente su opinión. De no existir acuerdo entre padre y la madre respecto a cuál de los dos ejercerá la custodia, si ellos no se ponen de acuerdo, entonces el juez o la jueza determinará cuál de ellos es el que va a ejercer la custodia según lo que crea más conveniente para los intereses y el bienestar del niño. En estos casos, los hijos o hijas de 7 años o menos deben permanecer preferiblemente con la madre, salvo que su interés superior aconseje que sea con el padre, que también ya hemos hecho referencia sobre este aspecto en el video de los efectos del divorcio. En esta próxima lámina tenemos lo que es el artículo 366 de la LOPNA, que es la subsistencia de la obligación de manutención, y dice que la obligación de manutención es un efecto de la filiación legal o judicialmente establecida que corresponde al padre y a la madre respecto de sus hijos o hijas que no hayan alcanzado la mayoría. Esta obligación subsiste aun cuando exista la privación o extinción de la patria potestad, o no se tenga la responsabilidad de crianza del hijo o la hija, o cuyo efecto se fijará expresamente por el juez o jueza el modo que debe pagarse por tal concepto, en la oportunidad que se dicte la sentencia de privación o extinción de la patria potestad, o se dicte alguna de las medidas contempladas en los artículos 360 de la LOCNA. Fíjense que esto es muy importante porque así sea privado o extinguido de la patria potestad, todavía ese progenitor que fue suspendido, privado, o que se le haya extinguido la patria potestad, él continúa con las obligaciones de obligación de manutención. Eso es muy importante, ¿ok? Y el artículo 387 habla sobre la fijación del régimen de la convivencia familiar, el artículo también de la LOPNA, ¿verdad? El régimen de convivencia familiar debe ser convenido de mutuo acuerdo entre los padres y la madre, porque bueno, sería lo ideal, oyendo al hijo o a la hija. Pero si ellos no se ponen de acuerdo, entonces no queda otro remedio de que sea el juez el que establezca este régimen de convivencia familiar. Y la decisión podrá ser revisada a solicitud de la parte cada vez que el bienestar del niño, niña o adolescente lo justifique, porque recuerden que, como ya hemos dicho, estos tipos de todo lo que se refiere a la patria potestad, lo que es convivencia familiar, obligación de manutención y custodia, producen las decisiones del juez sobre estos aspectos, producen cosa juzgada formal, no material, de manera que se permite revisar esas sentencias para originar una nueva adaptada a los nuevos hechos que acontecen en la vida de los progenitores y del niño. Y bueno, tanto en el procedimiento, en el transcurso o de si es contenciosa la separación de cuerpos, se debe de fijar el régimen de convivencia familiar, ya sea por mutuo acuerdo de los padres o por decisión del juez. Y en la sentencia donde se convierta la separación de cuerpos en divorcio, también hay que establecer todo lo de las instituciones familiares ya de manera ahí pues definitiva, aunque ya sabemos que genera cosa juzgada formal, pero bueno, que se establezca el régimen. Y bueno, que también hemos hecho acotación de que pues excepcionalmente cuando hayan amenazas o violaciones graves que puedan perjudicar el bienestar del niño, el juez puede establecer un régimen de convivencia familiar provisional supervisado. Y si fueran muy graves, pues puede en bienestar del niño, pues no fijarlo en tal caso. Bueno, y para culminar entonces vamos a ver lo que son los efectos de la separación de bienes. Anteriormente explicamos que debe registrarse el instrumento en el cual se haga la solicitud de separación de bienes y la decisión del tribunal en que se declare la separación de bienes. Eso está en el artículo 176 del Código Civil. Es importante destacar que de conformidad con el artículo 175 del Código Civil, acordada la separación de cuerpos, queda extinguida la comunidad y se puede proceder a la liquidación de esta una vez que se haya convertido la separación de cuerpos en divorcio. Los efectos de la sentencia definitiva y firme que declare la separación de bienes se producen desde la fecha del registro antes aludido, pero no afectan los derechos adquiridos por terceros con anterioridad a tal registro. Eso está en el artículo, en el Código Civil, ¿verdad? También tenemos el artículo 177 del Código Civil, que establece que la separación de bienes no perjudica los derechos adquiridos por los acreedores
pero los efectos de la sentencia se retrotraen a la fecha del registro de la demanda. Cuando la separación de cuerpos por mutuo consentimiento va acompañada de la separación de bienes, el decreto de separación de cuerpos y bienes debe ser protocolizado en una oficina subalterna del registro del domicilio conyugal. En este caso, la separación de bienes solo produce efectos frente a terceros a los 3 meses de efectuado dicho registro. Y por último, pues tenemos el artículo 190, que es donde saltamos este punto y con esto culminamos la clase y lo vuelvo a resaltar, que es que en todo caso la separación de cuerpos, cualquiera de los cónyuges podrá pedir la separación de bienes, pero si aquella fuere por mutuo consentimiento, la separación de bienes no producirá efectos contra terceros, sino después de 3 meses de protocolizada la declaratoria en la oficina subalterna del registro del domicilio conyugal. Esto es muy importante que no se les olvide, ¿ok? Bueno, con esto hemos hecho un recorrido por lo que es la separación de cuerpos, los efectos de la separación de cuerpos, igualmente la separación de bienes, es decir, hemos hecho un recorrido y análisis de esta figura jurídica. Espero que les haya gustado la videoclase y bueno, nos vemos en una próxima clase. Que Dios les bendiga.